aparece la idea del servicio público por encima de la idea de que, bueno, de que es una actividad que contamina. Estamos ante una sociedad de riesgo, como dirían algunos filósofos, y una sociedad de consumo. Entonces tenemos que movernos ahí, una sociedad de riesgo que genera unos riesgos de los que tienen que hacerse responsables aquellos que generan los riesgos, pero al mismo tiempo una sociedad de consumo que nos hace querer tener el último móvil, que nos hace querer tener la última tecnología y que evidentemente a veces parecen inconciliables. El despliegue caótico de infraestructuras se opondría a lo que desde el movimiento ecologista y del movimiento vecinal se pide muchas veces, que es planificación y no caos. Planificación es que se diga dónde se pueden poner las antenas, dónde se pueden poner las instalaciones eléctricas, y no que de repente se diga, no, quiero poner una instalación eléctrica y lo más rápido hacer así y hacerlo en línea recta. No, pero si hubiera una planificación que tuviera en cuenta los efectos sobre el medio ambiente y la salud, y se pudiera planificar la asistencia de corredores eléctricos, la asistencia de lugares donde es más conveniente para poner las antenas, no estaríamos sometidos a esta especie de filosofía del champiñón, que es que donde interesa a una operadora pone la antena y luego se busca justificar por qué se ha puesto, y no al revés. Y eso es contrario a la idea del derecho ambiental de la planificación, pero aquí vemos que otra vez las antenas son más fuertes que la filosofía del derecho ambiental. Y por último, y ya será lo que comente en último lugar, quiero hablar de un convenio que tiene que ver con el acceso a la información, pero no el acceso a la información del que hablaba Juan Antonio del acceso a la información a Internet, sino del acceso a la información ambiental, y de la participación y del acceso a la justicia. Y tiene que ver con las posibilidades que se brindan a los ciudadanos, posibilidades efectivas mediante derechos instrumentales que sirven al derecho de acceso, al derecho al medio ambiente sano. Son derechos concretos que tienen que ver con el acceso a la información, la sensibilización, la difusión de información ambiental, cosa que yo creo que en este campo hace mucha falta y los organismos públicos no están moviendo ninguna pieza en relación a la sensibilización con estos problemas, con los saberes del texto científico, con estos llamamientos. No hay una publicidad institucional, cosa que sí a lo mejor sí que hay a la hora de que, bueno, no pise una flor, cierra el grifo por donde lavan los dientes, separa la basura. Ante esas cuestiones medioambientales sí que hay una información, pero no hay una información pública con respecto a la contaminación electromagnética, o por lo menos a mí no me llega, yo no la he visto. Luego el tema del acceso a la justicia lo comentaré cuando comente un poco las experiencias de los tribunales y la necesidad de que las cosas cambien también en el acceso a la justicia, porque tal y como están los tribunales, tal y como están los muros que se levantan frente al ciudadano pequeño y al gobierno delante de la operadora de telefonía, pues es costoso, es caro y a veces es muy difícil llegar a sentencias que nos den la razón, llegar a sentencias que den la razón al débil, a la víctima de la contaminación, porque precisamente los obstáculos procesales y los obstáculos económicos son muy importantes. En esto no me voy a tener mucho, simplemente decir que ya se hablaba de radiaciones hace mucho tiempo en este país, en unos reglamentos que había de actividades clasificadas, que son las actividades más contaminantes, ya se hablaba de radiaciones, también se hablaba de radiaciones en legislación autonómica de evaluación de impacto ambiental, hay delitos ecológicos relacionados con las radiaciones, ionizantes y no ionizantes. Y luego está el tema del derecho civil, que es muy antiguo y que viene viene del derecho civil, de Roma, es decir, tan antiguo como eso. Y tan antiguo como eso se desarrolla la teoría de las igniciones y las relaciones de vecindad, que son las acciones que se utilizaron en la famosa sentencia de Murcia del año 2001 frente al transformador eléctrico, y es que uno tiene derecho a que en su casa no haya nada que lo invada desde el exterior. Lo que pasa es que esa sentencia de Murcia luego veremos que ha sido criticada por la doctrina, es decir, ha sido criticada por demasiado progresista, ha invertido la carga de la prueba, que es algo que quiero explicar al final. La inversión de la carga de la prueba, bueno, lo voy a explicar ya. La inversión de la carga de la prueba es que tú no tienes que probar que lo que te está llegando es contaminante, sino que tiene que ser el otro que pruebe que es inocuo. Y eso es fundamental. Claro, eso pasó en Murcia y eso fue motivo de un triunfo. Pero luego eso se ha criticado, luego otra sentencia de Murcia que fue que le quitó la razón a la sentencia anterior y que dijo que no se demostraba. Y claro, eso, vamos a hablarlo con Ceferino, pero es evidente que no es lo mismo que yo tenga que demostrar que estoy soportando contaminación, que no que sea la empresa que me mete a mí las emisiones en mi casa, los campos alternativos, la que tenga que decir que es inocuo. Evidentemente, el perito se tiene que esforzar mucho más del lado del que tenga la carga de la prueba. Y eso se dio en Murcia, eso se puede dar, eso se está hablando en acceso a la justicia en temas ambientales y es fundamental no solo en contaminación electromagnética, sino en muchas otras clases de contaminación, pero es muy importante. Luego la
normativa de prevención de riesgos laborales también hablaba de radiación. Desde el punto de vista de los organismos internacionales, y sin meterme en lo que a lo mejor luego Luis Ceferino va a hablar, o no lo sé, yo tampoco soy un experto, pero tenemos a la OMS por un lado, como organismos internacionales, hay muchos organismos internacionales que hablan de contaminación electromagnética. Yo simplemente he señalado los que me parecen más oficialmente más relevantes y que, bueno, que tienen un comportamiento a veces ambiguo, como la OMS, que empieza con un proyecto internacional CEN, tiene una legislación modelo también. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ya clasificaba en 2011 los campos electromagnéticos emitidos para telefonía móvil como posibles carcinógenos en humanos. Hay propuestas de medidas de prevención, información y participación. Hay propuestas de la OMS en las que se dice claramente y expresamente que las personas deberán participar en las tomas de decisiones con respecto a las antenas. Es decir, la ubicación de las antenas no tiene que ser una cuestión de meter un papel, como se ha quedado reducida, como comentaremos posteriormente, se ha quedado reducida a meter un papel, una declaración responsable, sino que tiene que ser un proceso participativo que implica a los vecinos. Y eso hay que pelearlo. Eso hay que pelearlo porque si no, si dejamos que sea simplemente un papel que presenta la operadora y que coloca la antena donde le da la gana, evidentemente nuestros derechos de participación en asuntos ambientales se quedan reducidos a nada. Y eso es lo que está un poco diciendo la OMS y eso es lo que luego comentaré, que dice también el convenio de AIOS. La Agencia Europea del Medio Ambiente, que ya está dentro del seno de la Unión Europea, ha llegado a decir que los riesgos de los campos electromagnéticos se pueden comparar con el amianto, el tabaco y la gasolina con plomo, es decir, no ha podido ser más explícita. Y aquí, esto está muy pequeño, pero yo creo que lo he hecho un poco a costa para que veáis que hay cantidades. Esta recopilación me la dejó Pedro Belmonte, que supongo que todos conocéis, de los ordenamientos científicos independientes que hay. Es decir, es lo que digo, que a veces se va por detrás, el derecho ambiental va detrás de la conciencia, pero aquí da la sensación de que hay un empuje diciendo, pero es que esto hay que regularlo, pero es que esto hay que regularlo de esta manera, pero es que esto hay que... Quiero decir, que no es una cuestión de como dicen, como apunté por ahí, y en algunos informes se dice de percepción distorsionada del riesgo. Se dice mucho eso, percepción distorsionada del riesgo. Bueno, pues si 22 declaraciones internacionales de médicos o de científicos comprometidos, es muy difícil encontrar, y eso lo saben los que luchan por el tema del medio ambiente, es muy difícil encontrar gente que se moje, muy difícil. Muy difícil porque evidentemente los que tienen mayores prestaciones económicas son los del otro lado. Entonces, claro, encontrar a gente independiente que esté hablando de estos temas es muy complicado y cuando aparecen tantos y en tantos países y durante tanto tiempo, pues entonces es que realmente sí que pasa algo, hay que tomar medidas, hay que tomar cartas en el asunto. Desgraciadamente la Unión Europea ha tenido un papel muy tímido, y además se ha dejado llevar por las recomendaciones de una asociación que, bueno, que están muy cuestionadas esas recomendaciones, pero además que son muy antiguas. Y la recomendación de la Unión Europea del año 1999. Esta es una recomendación que es recomendación. Para los que no estoy acostumbrados a la terminología del derecho europeo, tenéis que saber que la recomendación es lo más liviano dentro de lo que se puede dictar. Lo mejor es un reglamento que se incorpora al día siguiente, o si no una directiva. Pero resulta que en determinados temas cuesta mucho que la Unión Europea dicte directivas. Pasa en acceso a la justicia, pasa en suelos contaminados, pasa en muchas partes donde de repente hay unos intereses tremendos y no se llega a legislar desde un punto de vista para homogeneizar lo que sería el ámbito europeo y darse a lo que he dicho, que hay legislación en unos países y en otros muy diferentes. Es que incluso el Parlamento ha sido mucho más progresista, siempre lo es, el Parlamento Europeo, mucho más progresista, está compuesto evidentemente por los parlamentarios, no es lo mismo que la Comisión, que son funcionarios, que son tecnócratas, no es lo mismo que la Comisión, que el Consejo, que son los representantes de los gobiernos. Es decir, el Parlamento es más libre, tiene una composición más variada. El Parlamento le pide a la Comisión que aplique el principio de precaución y el principio de ARARA, que supongo que sonará, que es el principio de buscar la emisión técnica, la emisión más baja técnicamente disponible, y la Comisión no entra a aplicar el principio de precaución en esta recomendación de 1999. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha tenido resoluciones en 2008 y en 2009 donde respalda el informe Bioinitiative, pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas considerando los efectos adversos a la salud humana, y luego tenemos la resolución que ha comentado Juan Antonio, que se me ha olvidado ponerla, José Antonio, del Consejo de Europa, pero el Consejo de Europa no es exactamente la Unión Europea. No, creo que la 1 de 115 es del Consejo de Europa, no del Consejo Europeo, del Consejo de Europa.
Voy rápido para que dé tiempo. En la legislación estatal tenemos también un Real Decreto también muy antiguo. Bueno, muy antiguo porque ya han pasado 15 años desde el Real Decreto 1066 de 2001, tiene en cuenta solo los efectos térmicos y neurobiológicos y se basa en la recomendación que he comentado de la Unión Europea, por lo cual todo lo que he explicado de la Unión Europea se puede entender aquí también. La orden CTE 23-2002 también es muy antigua, han pasado ya 14 años y ha sido rebajada incluso por una orden del Ministerio de Industria del 2010. Luego hay un Real Decreto que tiene que ver con el visado colegial obligatorio para los proyectos de telefonía. Y luego muy importante porque es lo que ha comentado también José Antonio hace un segundo, de que él considera responsable a aquellos partidos políticos que introdujeron en la Ley 12-2012, bien, todo esto viene de la Ley 12-2012, que es para la liberalización del comercio y servicios, viene de una directiva europea también, de esta dichosa Unión Europea que cada vez se parece menos a lo que a mí me explicaron cuando entramos. Pero esta dichosa Unión Europea ha dictado una directiva de servicios que lo que busca es que se liberalicen los servicios en el sentido de que cada vez sea más cómodo y más fácil para las empresas acceder a los permisos y a las autorizaciones administrativas. Eso, y hago un llamamiento porque precisamente ayer hubo un decretazo en esta región para favorecer todo lo que es las autorizaciones medioambientales. Toda esta liberalización de servicios es un cuento chino que nos han contado a los administrativistas, a los derechos administrativos, para generar, para que, decía la verdad ayer o hoy, menos papeleo. Menos papeleo, como si realmente la autorización ambiental, es decir, garantizar los derechos de todos los implicados, de los ciudadanos, el medio ambiente, la salud, como si eso fuera un papeleo. Bueno, pues lo que quiero decir es que estas medidas de liberalización que empiezan en esta Ley 12-2012 y que acabaron ayer aquí en Murcia con un decretazo del gobierno, que veremos a ver si es apoyado por algunos partidos también que no están en el gobierno, pues esta ley introduce la declaración responsable en lugar de la licencia municipal. La licencia municipal, como podéis imaginar, es una licencia que dan los ayuntamientos a las antenas de telefonía, y la declaración responsable es una declaración que cambia, es como lo de la carga de la prueba, pero con respecto a la inspección. Es decir, yo te presento unos papeles y tú controlas si están bien. Si están bien, me dará la licencia. Eso es una licencia normal. Yo presento una documentación, un proyecto, el ayuntamiento la examina y el ayuntamiento da o no da la licencia. Y el vecino puede participar en la concesión de la licencia y puede recurrir la licencia. El problema de la declaración responsable es que la operadora presenta una documentación y con eso ya puede empezar a funcionar y luego el ayuntamiento que inspeccione. Esto es un atentado totalmente a lo que sería el Instituto de la Protección Ambiental. Y además no hace caso de que la propia Unión Europea, cuando dictó estas normas en materia de liberalización de los servicios, dijo que el medio ambiente precisamente podía ser una excepción a esta rapidez que se pretende. Luego, con la Ley General de Telecomunicaciones, que venía ya de antes, de otras leyes anteriores, pero ya la 2014 ha sido la que ha supuesto un mayor retroceso, en vez de ser una esponja del movimiento internacional en materia de contaminación electromagnética, en vez de ser una esponja de las recomendaciones del Parlamento Europeo, de las recomendaciones del Consejo de Europa, se hace sin aludir a los principios de precaución y de ARA, y además pretende eliminar el control municipal de las antenas, que como ahora comentaré es una de las luchas que nos quedan a los ciudadanos para que esto cambie. La legislación autonómica y local, solamente he puesto un par de ejemplos con la ley de Castilla-La Mancha, que es un modelo de legislación, es decir, las comunidades autónomas sí que podrían dar un paso, sí que estaría ahí el trabajo de las organizaciones, sí que estaría dentro de las comunidades autónomas, porque dentro de lo complicado que es la organización del Estado nuestro, que es un Estado semifederal, que no se atrevieron a decir que era federal, y todas las comunidades autónomas, entonces hay una especie de reparto de competencias. Y ahí en ese reparto de competencias está la cuestión de quién puede establecer los límites, quién puede establecer los valores límites para proteger el medio ambiente y la salud. Pues pueden hacerlo el Estado en una base común, en un suelo, y pueden aumentarlo, ese control, pueden aumentar esos valores en el sentido de proteger más que el Estado de las comunidades autónomas. Entonces ahí las comunidades autónomas sí que tienen la posibilidad de ir más allá. La cuestión clave es si el ayuntamiento puede ir más allá o no puede ir más allá. Y eso es lo que los tribunales se han encargado de repetir, que el ayuntamiento no puede ir más allá porque no tiene la competencia en lo que se llama normas adicionales de protección. El ayuntamiento tiene competencias, como pongo aquí un poco más abajo, urbanísticas, ambientales, sanitarias, pero no son competencias legislativas sino ejecutivas. Entonces, no os quiero meter en un rollo ahora de las competencias estatales, pero que sepáis que es un defecto
es una cuestión bastante absurda que un ayuntamiento quiera proteger a sus vecinos y el sistema legal no lo permite. No se lo permite. Esto es un diagnóstico que hace un abogado experto en sí en cuestiones de contaminación electromagnética, que os he puesto aquí, que me llamó bastante la atención, para que veáis un poco el diagnóstico de la explicación que hay aquí en España. No sé si lo conoces, Ceferino. Muy bien. Pues esto lo dice Agustín, y esto es un poco lo que se suscribe desde el punto de vista del derecho, de la situación del derecho. Vamos a pasar a lo que dicen los tribunales muy rápidamente. Los tribunales han tenido una actuación, como siempre, también pues irregular. Por un lado, han declarado ilegales determinadas instalaciones, y ahí tenemos sentencias muy recientes, de marzo de 2016 de San Sebastián. Han declarado ilegales determinadas instalaciones y han adoptado medidas cautelares para declarar que esas instalaciones deberían retirarse. Pero por otro lado, pese a que algunos tribunales han declarado ilegales algunas instalaciones, por otro lado han anulado ordenanzas municipales. Las que he recogido yo aquí como más importantes desde mi punto de vista fueron las sentencias de Murcia, que declararon ilegales las ordenanzas de los alcánzares y de Totana, y luego la de Leganés parcialmente, y la de Molina de Segura, perdón. Y la de Molina de Segura se la y muchas más. Si realmente ha habido como una especie de casi captura de la ordenanza en materia de contaminación electromagnética. Ya digo que como jurista me debo a la organización competencial del Estado, pero como ciudadano me parece muy triste que un ayuntamiento quiera defender a sus conciudadanos y no hay una herramienta que yo creo que sí la puede haber, que es el urbanismo y que es la regulación de distancias y el ejercicio de la competencia urbanística para proteger a los vecinos con respecto a las instalaciones. Pero eso requiere planificación, y yo os digo que la planificación es una cosa que en estas cuestiones brilla por su ausencia, es decir, normalmente se va al proyecto champiñón, que surge donde surge. Luego también, ya las he comentado, sobre todo la de Murcia, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 13 de febrero de 2001, invierte la carga de la prueba. Ya os he explicado lo que era la inversión de la carga de la prueba y lo importante que fue esta sentencia, y lo importante que hubiera más sentencias como esta, en la que lo que pasa que yo, lo que hablaba también con Pedro Belmonte, esta sentencia pidió a las operadoras o a Iberdrola la pidió un poco preparada. Habría que ver ahora si una acción similar estaría en los peritos de Iberdrola y los abogados en el mismo nivel que tuvieron aquí en Murcia. Luego hay la sentencia de Murcia, que sin embargo dice, que un poco después del año 2002, que sin embargo dice que la exposición a campos electromagnéticos y límites inferiores a 100 microteras, que es lo que habla la recomendación, no provoca efectos adversos para la salud de la persona. Simplemente, para terminar, poneros un par de frases de lo que sería el principio de precaución, que supongo que lo conocéis, pero siempre da gusto leerlo, porque parece mentira que exista, pero existe, y existe del año 92, yo os digo, en la declaración de Río de Janeiro. Lo que pasa es que solamente se le aplica, pues muchas veces, a cuestiones baladíes, a cuestiones... Ha habido una sentencia que no he comentado antes, que sí que aplicó el principio de precaución, pero una cuestión como la contaminación electromagnética y una cuestión donde tenemos enfrente a todo un despliegue de infraestructura y todo un despliegue internacional, todo un despliegue económico de esas antenas, pues cuesta aplicarlo. Ya eso forma parte del derecho comunitario, forma parte del derecho nacional, como ha comentado José Antonio, de la Ley General de Sanidad, y lo que tenemos que hacer es hacer una bandera del principio de precaución, que también aparece como principio 15 en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que habla de que la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Y es precisamente lo que están haciendo, es decir, argumentar la falta de certeza para no hacer lo que tienen que hacer. Ya el discurso que tenía preparado sobre la democracia ambiental lo voy a tener que dejar para que haga preguntas. Para las preguntas, ahí os digo, está el convenio de ALUS para utilizarlo, está el convenio de ALUS para que el movimiento vecinal, el movimiento ecologista, el movimiento ciudadano en general ponga sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con la contaminación electromagnética, se facilite la acceso a la información, no desaparezca la participación y se promueva la participación en la toma de decisiones ambientales
y el acceso a la justicia sea efectivo y fácil. Bueno, con esto termino, porque me quedo pendiente de Carlos Perino y de... Muchas gracias, Enrique. Bien, ahora a continuación, pues, Ceferino dispone de tiempo para hacernos su reflexión. Y después, en función del tiempo restante hasta la hora que cierra esto, que será a las 9, pues entonces abrimos un turno de palabra para que podáis preguntar lo que estiméis. Cuando quieras, si queréis. Bueno, buenas tardes. Permitid que me levante porque estoy acostumbrado a dar clases siempre de pie y no me gusta hablar sentado. Muchas gracias por haberme invitado, por no sé cuántas veces que hemos estado hablando ya de estos temas aquí en Murcia. Y me alegra ver que todavía hay mucha gente preocupada por este problema, porque parece para mucha gente que este problema ya ha pasado de moda. El uso masivo de la tecnología inalámbrica, como decía nuestro compañero, pues ha dejado al margen la preocupación sobre las posibles consecuencias que esto podría tener. Yo voy a comentaros cosas que creo que todo el mundo debe tener información sobre las bases del problema y voy a intentar al final haceros algunas recomendaciones que tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista ciudadano debemos llevar a cabo, y también os comentaré algunos de los estudios que yo he hecho, porque yo creo que la gente que no habla de lo que ha hecho poco sabe de lo que dice. Yo quiero contaros cosas que he hecho sobre este problema para que veáis que el problema existe y es real. Bueno, lo primero que tenemos que saber muy rápidamente es que la vida es campo electromagnético. Lo que parece así muy tremendo. La vida no sería posible sobre la Tierra si no hubiera un campo electromagnético. ¿Pero qué campo electromagnético? Son los campos electromagnéticos que hemos evolucionado nuestros sistemas desde el principio de los tiempos. Son los campos que nos ha dado el Sol, la Tierra y, digamos, el intercambio de información que tiene la superficie de la estratosfera con la Tierra, que son las tormentas. Estos sistemas han permitido que la Tierra, que los sistemas vivos puedan funcionar, porque todos nuestros sistemas biológicos, todas nuestras células dependen del campo electromagnético. Por eso digo que la vida es campo electromagnético. No funcionarían nuestras neuronas